En esta mañana, incline su rostro, por favor, ahí donde está. Dios Todopoderoso, Padre Eterno, en el nombre de tu santo siervo Jesús, en esta mañana te damos las gracias por la oportunidad que nos das de poder elevarnos con el estudio, con la predicación de tu palabra. Permítenos que el Espíritu Santo nos redarguya y nos dé el querer como el hacer para poder poner en práctica todo lo que vamos a aprender el día de hoy. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Para comenzar, quiero decirles que voy a hablar de 5 cosas, si gustan anotarlas ahí. El misterio de la iglesia, lo voy a ampliar un poquito. Este misterio de la iglesia. Voy a hablar de la verdad bíblica. Voy a hablar de la iglesia como el cuerpo de Cristo, esta nueva institución que estuvo oculta. Voy a hablarte un poquito de Pablo, el autor de la carta de los Efesios, y al final nada más vamos a afinar algunas cosas sobre el destino de la carta y la fecha de la carta. Todo esto parece algo sencillo, algo simple, pero no, es lo que nos va a introducir al 1:1 de la carta, nada más para introducirnos. Y para ello quiero que abran sus Biblias ahí en Hebreos 4:16. Acompáñenme ahí vamos a comenzar. Ya lo habíamos mencionado en la introducción. Y miren qué cita tan bonita. Dice, acerquémonos. Acércate. Pues, ¿cómo? Confiadamente al trono de la gracia. Cuando tú oras, cuando vienes a la iglesia, te acercas confiadamente a ese trono de la gracia, en donde Dios te da cosas que no mereces, pero Él por su amor y por su misericordia te las da, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Cuántas cosas, cuántas premuras no tenemos, queremos y deseamos en este mundo? Entre ellas, crecer espiritualmente, quizás aprender los versículos bíblicos, quizás ser un mejor orador, alcanzar un ministerio, no sé, algo. Entonces, ¿qué se necesita? Acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Cada domingo lo hacemos. Dejamos de hacer todo lo que tenemos que hacer y venimos a la iglesia. Entonces, voy a hablar un poquito del misterio de la iglesia. Mira, dice ahí, de igual modo, gracias a que estamos en Cristo, todos los que estamos aquí estamos en Cristo, estamos en un cuerpo. La carta se enfoca en la doctrina básica de la iglesia, qué es la iglesia y cómo funciona la misma, y los creyentes debemos de saber cómo conducirnos en ella. Sabemos que un día antes nos debemos preparar, a veces preparamos nuestra ofrenda, preparamos nuestra Biblia, hacemos un repaso del estudio bíblico anterior y oramos para que nos prepare y venir temprano el día domingo. Así nos conducimos. La verdad de esta nueva institución le fue revelada a Pablo. Anótenla, yo se las leo. Efesios 3:5. Ahí Pablo dice que esta nueva institución llamada iglesia, que significa llamar de adentro, llamar desde aquí adentro, estamos llamando. Yo mandé a hacer unos folletitos ahí y los ando repartiendo aquí en todo el fraccionamiento. Estoy haciendo la invitación para que vengan a la iglesia. Eso es lo que estoy haciendo. Dice ahí Efesios 3:5, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Y luego el 6 agrega que los gentiles, mira ahí está el secreto, son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de las promesas en Cristo Jesús por medio del Evangelio. ¿Tú te acuerdas que yo te dije que
hablaba de la iglesia, ahí la carta de Efesios, pero también hacía un símil entre la relación de Cristo y su iglesia y la relación del esposo con la esposa. De la manera como Cristo ama a la iglesia, así también el esposo debe amar a la esposa. Ese es otro misterio que fue revelado. Pero aquí este misterio también, del que estoy hablando específicamente, dice que judíos y gentiles del antiguo pacto y del nuevo pacto, todos están unidos en el evangelio de Cristo. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo ya ha sido condenado. La clave es estar en Cristo. Judíos y gentiles, quien crea, quien se ha llamado. ¿Qué es lo que hacemos? Predicamos. Y puede ser que en ese momento el Espíritu Santo toque a las personas y sean tocadas por el poder del Espíritu y sean llamadas de afuera hacia adentro de la iglesia. Ese es nuestro trabajo. El misterio de esta nueva institución llamada iglesia permaneció oculto hasta Israel, el pueblo escogido de Dios durante muchos años, milenios se podría decir, de que un día judíos y gentiles serían un solo pueblo en una sola institución por medio del Evangelio. Actualmente, si tú vas ahí a Polanco, si no eres judío, pues te ven así como que, ay, pues, uchi, ¿no? Porque ellos verdaderamente se sienten el pueblo escogido, ¿eh? Pero ya no importa si eres judío o eres gentil, lo que importa es que estés en Cristo. Si estás en Cristo, no hay problema. En Cristo entonces judíos y gentiles serán coherederos y miembros del mismo cuerpo y partícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Y ahí está la promesa. Hay gente que dice, no, pues es que yo soy judío mesiánico y valgo más que un cristiano normal. ¿Será cierto eso? No. Es que corre sangre judía en mis venas y pues tú eres cristiano, pero pues no eres judío. ¿Y eso qué? Si estoy en Cristo, soy nueva criatura. Y si estoy en Cristo, soy coheredero con Él, de acuerdo a esta cita bíblica. Ahora déjame decirte que hay muchos cristianos que conocen más de Biblia que cualquier judío, que ponen una bailoteada en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, con una correcta interpretación bíblica. Tenemos la ventaja que tenemos esa revelación del Nuevo Testamento. Lo que sí no podemos hacer, escucha esto, es querer judaizar el Evangelio o querer judaizar a la iglesia, porque esto es un grave error. Y nos vamos a encontrar con iglesias que como que quieren todavía retomar algo de ahí del judaísmo y dicen, bueno, pues vamos a asignar un presupuesto para comprar un shofar, para que cuando empiece la iglesia, pues que se toque el shofar, ¿no? Van a empezar las alabanzas y... Digo, se quiere judaizar. O vamos a comprar una bandera gigantesca de ahí de Israel y la vamos a poner aquí para que vean que nosotros somos nacionalistas. Estamos pero bien cerquita del Señor. Se puede hacer, lo hace la gente, pero no se debe de hacer. ¿Para qué? ¿Qué objetivo tendría de acuerdo a lo que acabamos de leer? No tiene sentido porque de todas maneras estamos en Cristo. Con bandera y sin bandera estamos en Cristo. ¿Qué es la verdad? Paso al siguiente apartado. ¿Qué es la verdad? Dice Jesucristo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesucristo es la verdad. ¿Tú quieres saber cuál es la verdad? Lo único que tienes que hacer es estudiar la cristología en toda la Biblia y específicamente en el Evangelio. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y ahí está la verdad. ¿Quieres saber la verdad? Vete ahí, al Evangelio. La verdad de Dios y sus revelaciones, porque hay revelaciones, han sido graduales a lo largo de toda la historia. Dios no reveló todo desde el principio, lo ha ido revelando gradualmente, a lo largo de Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, hasta el Apocalipsis. Y un día dijo el Señor, ya no voy a hablar más, hasta aquí se acabaron todos los mensajes de la Biblia,
Y esta palabra es suficiente. Punto. Esa es la verdad. Pero esa revelación y esa verdad ha sido gradual. Esto es, la manifestación de Dios que hace al hombre sobre la verdad está dividida en 3 categorías. Cuando alguien te habla de la verdad, tú inmediatamente tienes que acordarte de esto que te voy a enseñar ahorita. Esa verdad, de acuerdo a la teología bíblica sistemática, está dividida en 3. La primera, Dios en su soberanía y sabiduría no revela a los seres humanos algunos aspectos de la verdad. Nunca. Nunca. ¿A dónde se van las almas de los niños no bautizados? ¿Tú buscas la Biblia? No se sabe, nada más dice, no impidan que los niños vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. No da más información. Hay misterios. Hay otros seres aparte de los ángeles. Hay extraterrestres. La Biblia no dice nada. Pero no porque no diga, no quiere decir que no existan. Posiblemente existen, posiblemente no. Pero si hay extraterrestres, a ellos no se les dio la Biblia, se nos dio a nosotros. Somos privilegiados por tener la palabra de Dios. Y hay muchas cosas que Dios nunca las va a revelar. Apunten ahí Deuteronomio 29:29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos. ¿Lo estás viendo? Para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Mira, esta Biblia es suficiente, es inerrante, es perfecta, es justa, es santa, es única. Y esta rige a ángeles, a demonios y a seres humanos de todas las épocas. No hay más autoridad que esta palabra. Es poderosa esta palabra. Esta palabra ha cambiado el curso de la historia de la humanidad. Y es el único libro que está vivo y que cuando alguien lo lee, pasa de muerte a vida. Hubo un sacerdote allá de 1756 aquí en México que se llamó Manuel Aguas, sacerdote católico. Y él consideraba a los protestantes como una plaga. El gobierno de Inglaterra mandó Biblias en español en ese año aquí a la Ciudad de México y a Guadalajara y a Monterrey y a Zacatecas. Las mandó gratis. Mandó esta Biblia, la Reina Valera 1909. Y estaba molesto este sacerdote. Y ellos, los ingleses, venían con panfletos del plan de salvación y venían con algunas doctrinas como la salvación, la justificación, la regeneración, la imposición de las manos, y los traían en español y andaban regalando las Biblias, predicaban, trajeron un grupo de predicadores y daban los panfletos. Y este sacerdote, Manuel Aguas, se dedicó a estudiar todos los panfletos. Dice, ahorita los voy a hacer pedazos con el poder de la Iglesia Católica. ¿Y qué creen que pasó? Que el Espíritu Santo lo toca y lo convierte en un panfleto. Cuando leyó ese panfleto dice, híjole, creo que tiene razón. Y entonces consiguió una Biblia 1909, Reina Valera en español, y la empezó a leer toda completa. Pues más se amacizó al Evangelio. Le manda una carta al obispo en donde él hace una renuncia a la Iglesia Católica y empieza a predicar el Evangelio en las casas y en las calles. ¿Tiene poder este libro? Tiene poder. Nada más trayéndolo. Por eso es que, digo, yo respeto al celular, lo respeto. Pero no hay como directamente rayarla y anotarla. Cuando a mí me enseñaron el estudio de la Biblia, tuve un taller de Biblia en donde me decían que debo rayarla, debo poner símbolos, debo poner hasta figuras geométricas y debo poner ahí claves
para ampliar, incluso subrayar ahí con colores, para que cuando yo esté repasando la escritura, mi memoria se amplíe. Eso me enseñaron a mí en un taller de estudio bíblico. Entonces, es importante. Entonces, regreso otra vez. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Así dice. Hay verdades que Dios nunca va a revelar. Bueno, esa es una categoría de la verdad. Hay otra, la segunda categoría. La verdad de la revelación divina engloba las verdades que Dios ha elegido revelar a personas especiales a lo largo de la historia. Y todos podemos entender estas verdades sobre la naturaleza de Dios. Dice Romanos 1, 19, 20, te la leo yo. Romanos 1, 19, 20, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó, porque las cosas invisibles de Él, hablando de Dios, su eterno poder y deidad, se hace claramente visible desde la creación del mundo. Y mira esta frase, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Ve nada más el orden del universo. Ve nada más el orden de la cadena alimenticia que hay aquí en la tierra. Ve el orden que hay en tu cuerpo hecho por Cristo. ¿Qué orden? ¿Qué disciplina? Magistral la obra de Dios, magistral. Cuando nace un bebé, híjole, qué belleza tener un bebé. Y lo ve uno así pequeñito, pequeñito. Cuando tú observas una pequeña hormiga con una lupa, te das cuenta que tiene cabello, que tiene una coraza, que tiene unas pinzotas ahí de boca, tiene unas antenas y tiene un cuerpo. Tiene unas facciones toscas, pero esas piernas pueden cargar 10 veces más su propio peso. Pueden caminar el equivalente a 100 kilómetros en un ser humano, ida y vuelta, y no se cansan. Tienen un corazón, aunque es pequeñito, pero en proporción a todo su cuerpo es un corazón. El corazón de un caballo pesa 3 kilos. Nada más imagínate. El corazón de un caballo es el mejor corredor, el caballo. Y nuestro corazón, 150 gramos. Un caballo nada más, ¡pum! Y oxigena todo su cuerpo. Por eso es que el caballo puede correr 50 kilómetros por hora, 20 kilómetros, sin parar, y no se cansa. Y tú te pones a caminar de aquí a 200 metros, ya estás... Porque como no fortaleces tu corazón y no haces ejercicio, entonces puede haber problemas ahí cardíacos. Por eso hay que hacer un poquito de ejercicio. Entonces, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Hay un Dios por todo lo que vemos, por todo el orden que hay. Y a donde voltees, tú hasta en un microscopio te acercas y ves algo, vas a ver que está, metes una sonda 18 kilómetros debajo del mar y vas a ver otro mundo hecho por Dios. Y vas a ver los planetas allá lejanos, galaxias, cuásars, agujeros negros, megagalaxias. Pues también ahí está la mano de Dios. Y todavía dices, ¿existirá el Señor? Yo lo dudo. Pero ¿cómo vas a dudar que no estás viendo la creación? Aunque todas estas cosas para el incrédulo son una incógnita incomprensible, para los creyentes la revelación de la verdad es por medio de sus profetas y apóstoles, y ahora la tenemos completa en las Escrituras. Cuando dice la Biblia somos más que vencedores, habla de muchas cosas, pero una de las cosas más bonitas que habla es que tenemos la espada. También aquí en Efesios habla de la armadura. Si tú quieres ver la armadura de arriba abajo, el casco, el escudo de la fe, el peto, el cinturón de la verdad, la espada del Espíritu y el calzado, prestos los pies para predicar el Evangelio. Todo eso es espiritual.
y lo tienes, tú ya lo tienes, ya tienes ahí la armadura, hay que usarla, porque hay gente que la trae, pero no la usa el cristiano y deberíamos estarla usando. Esto para nosotros es normal, pero el incrédulo es una locura. Y luego Proverbios 3:32 agrega, porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. Mira, ¿cuántas cosas nos ha revelado Dios en la Biblia? ¿Cuántas cosas? Simplemente en la oración, alabar a Dios, pedir perdón e interceder. 3 pasos, cortitos. Y ahí está la doctrina de la oración. Cristo oraba en lugares solitarios, lo hacía muy de mañana, no necesitaba público, oraba y Dios le contestaba las oraciones. Estos profetas recibían una revelación, incluso también los apóstoles, y la daban a conocer a los escogidos. Ese es el trabajo de un pastor, predicar la verdad, sin hacer acepción de personas. Amós 3:7, acompáñame a esta cita, es Antiguo Testamento. Amós 3:7. Mira qué garantía tenemos, qué seguridad debemos de tener en esta palabra, porque también en otra parte dice San Pedro, tenemos la palabra profética más segura. No hay cosa más segura que la Biblia. ¿Ya estás ahí en Amós 3:7? Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto ¿a quién? A sus siervos los profetas. Todo está aquí. ¿Qué hay que hacer? Hay que investigarlo. Pero en el mundo somos tan irresponsables que agarramos un coche sin conocer el reglamento de tránsito. Y tú le preguntas a alguien, ¿cuál es el artículo 50 del nuevo reglamento de tránsito del Estado de México? Y empiezas a buscar. Cómpralo. Vale 40 pesos. Yo que tengo bici lo tengo que leer, sé que tengo que traer casco, sé que tengo que traer señalamientos, sé que debo de circular del lado derecho, que no me debo de meter a ninguna autopista, porque ya lo leí, que debo de traer frenos, buenos frenos, y si voy a dar vuelta, tengo que hacer la mano así, o de este lado tengo que hacer la mano así, pero no nos compramos el reglamento de tránsito. Sí nos compramos una Pepsi, esa sí me la compro, y mis papotas, pero el reglamento de tránsito no te lo compras. ¿Y qué crees? Lo mismo pasa con la constitución política. Tenemos una constitución excelente. ¿Tú tienes una constitución política en tu casa? Léela, conoce las divisiones para que sepas. En Rusia, para ir de un estado, dentro de Rusia, para ir de un estado a otro, voy a Eslovenia. No puedes ir. Aquí tú dices, ya me voy a Mazatlán, va para Mazatlán. Agarras un coche, un camión y te vas a Mazatlán. No te hay ningún permiso para que vayas a Mazatlán, Oye, pues que voy a ir a Campeche. También puedes ir a Campeche, agarras tu coche y te vas a Campeche. No pasa nada, porque nuestra Constitución lo permite. Entonces, hay que conocerla también. Si no tienes una Constitución, cómprate una y dale una ojeada. La tercera categoría de cómo revela Dios esa verdad se encuentra en las verdades de Dios que Él mantuvo en secreto durante cierto tiempo, pero al final decidió hablarlas bajo el nuevo pacto. Entonces, hay cosas que Dios no revela nunca. Hay cosas que las podemos ver a través de lo creado y hay cosas nuevas que Dios ha revelado en el Nuevo Testamento. Así está dividida la verdad. Cuando te digan, ¿cuál es la verdad? Jesucristo es la verdad, el camino y la vida. Y tiene 3 divisiones que son esta y esta. Esto
ya te lo debes de saber. Ahorita ya te lo enseñé, ya te lo debes de saber. Aquí Dios da verdades y revelaciones nuevas para una nueva era, la era de la iglesia. Hubo el tabernáculo, hubo 2 templos y ahorita la iglesia. Dichas verdades fueron totalmente desconocidas, escuche esto, aún para los santos más piadosos del antiguo pacto. Job nunca supo esto. Tú sabes más que Job. Tú sabes más que Abraham, que Isaac, más que David, más que Juan el Bautista, más que los apóstoles. Tienes esta palabra completa. Eres privilegiado. Me decía hoy en la mañana alguien, dice, estamos en un tiempo glorioso, cierto. Estamos en un tiempo especial. ¿Alguien te pone límites para estudiar la Biblia? Nadie. Solamente tú solito. Tú decides cuánto estudiar, cuánto orar y cuánto entregarte. Nadie más te va a poner un tope. Eres tú el que te pone el tope. Estos misterios de la palabra griega musteria los podemos conocer en la escatología cósmica de la Biblia, es decir, todo el Apocalipsis, a la cual ciertamente somos privilegiados. Y aquí Dios reveló la nueva institución llamada la Iglesia en el nuevo pacto, en donde judíos y gentiles son un solo cuerpo por el poder del Evangelio de Cristo Jesús, el Mesías ungido. Hay gente que tiene miedo de estudiar el Apocalipsis. Hay cosas feas, porque sí hay cosas feas, hay sentencias, hay juicios, hay quebrantamientos allá en la humanidad. Pero no debemos de tener miedo, porque nosotros no vamos a estar en ese tiempo. Si tú quieres estudiar el libro de Apocalipsis, está dividido en 4 partes, nada más. Habla de la iglesia, la tribulación, la gran tribulación y luego la nueva ciudad santa Jerusalén. Punto. Como tú no vas a estar ni en la tribulación ni en la gran tribulación, eso es para los que se van a quedar. Pero sí debes de saber todo lo que va a pasar en ese tiempo. Que a los que crean en ese tiempo, estando bajo el yugo de la persona del anticristo, de la bestia y del falso profeta, les va a costar con su vida traer una Biblia. Los van a apartar. A ver, ¿quiénes son creyentes? Pásense para acá, porque van a morir, ¿eh? Ah, entonces yo no. Entonces pásense para acá. Usted va a vivir, pero va a adorar a la bestia. Y los verdaderos creyentes, para este lado. Y ahí se va a ver de qué están hechos. Todavía no llegamos nosotros a este punto, pero sí nos lleva a pensar qué tan fuertes convicciones tenemos, qué tan sólidos estamos en la fe, cómo estamos pasando las pruebas, estamos buscando la salida en esas pruebas. El siguiente apartado, la iglesia como el cuerpo de Cristo. Cuando aprendemos la doctrina de la iglesia, la eclesiología, aprendemos que es un organismo vivo. Fíjate nada más, la iglesia es un organismo vivo porque sus miembros están vivos, compuestos de muchas partes relacionadas entre sí y que todas dependen unas de otras. Cristo es la cabeza de la misma y el Espíritu Santo es un tejido sanguíneo y vital para la misma. Entonces, no es un club de optimismo la iglesia. No, estás equivocado. Es un club de optimismo. Es que yo me siento tan bien. Sí, es una de las áreas de la iglesia, pero va más allá. Eres un organismo vivo en donde tú tienes un don espiritual y lo pones al servicio de los hermanos. No vas a estar ahí siempre, forever and ever. No, tienes que servir. Tienes que hacer algo en la iglesia. En el Nuevo Pacto se nos muestran varias metáforas sobre la iglesia. Una metáfora es una forma de lenguaje figurado que hace una comparación, hace un comparativo entre la iglesia y otros organismos o otros seres. Pero en el Antiguo Pacto nunca habla de Israel como el cuerpo de Cristo. Eso sí nunca lo vamos a ver. Pero sí hay varias metáforas sobre la iglesia. Y luego dice aquí, tengo yo aquí en este apartado, Israel y la iglesia son llamadas mujer o esposa, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Eso es una metáfora. Oseas 1:2, te la leo yo, no la busques.
El principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas, ve y tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Aquí hay una metáfora hablando del pueblo de Dios. Dice que la tierra estaba fornicando. ¿Cómo fornicaba? Con ídolos. En vez de adorar al Dios verdadero, teniendo las escrituras, Israel adoró demonios. Y el Señor estaba tan enojado y dice, mira, para que entiendas mi enojo, Oseas, ve y toma una prostituta y ten hijos con ella. Y le dice, o sea, Señor, pero es que yo conozco la ley, ¿cómo voy a tomar una mujer así para mí? Yo debo de tomar una mujer virgen, judía, creyente. Dice, no, ve y toma una prostituta. Dice, bueno, a obedecer. Y tuvo 3 hijos con esta mujer. Entonces, hay una similitud entre Israel y la iglesia que los llama esposa. Israel es la esposa del Mesías y también la iglesia es esposa de Cristo. También hay otra metáfora conocida como una familia. La iglesia e Israel es considerada una familia. ¿Tú te acuerdas de las 12 tribus de Israel que se reunían en el tabernáculo? Nosotros aquí somos, casi la mayoría, si se fijan, somos familia. Todos venimos por familias. Dios nos ha llamado por familias. Jeremías 31:3, en aquel tiempo dice Jehová, yo seré por Dios a todas las familias de Israel, mira, y ellas me serán a mí por pueblo. Nosotros somos el pueblo de Dios, hemos creído en Cristo. Es otra metáfora sobre la iglesia, como el cuerpo de Cristo. También somos un rebaño. ¿Qué es un rebaño? Es un puñado pequeño. No es una supermanada, no, es un rebaño. Mira, Lucas 12:32. A esta sí quiero que me acompañes. Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas 12:32. Quiero que observes aquí con qué ternura, con qué amor, con qué cuidado Dios nos llama a nosotros los creyentes. ¿Ya estás ahí? Sí. No temáis, ¿qué dice ahí? Manada, ¿qué? Mira, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Mira, nada más. ¿Por qué no están llenas las iglesias? Porque no todos son llamados. Y algunos que son llamados están ahí, pero no son escogidos. Y muchos que son escogidos realmente son predestinados. Aquel que persiste hasta su muerte. Una persona que llega por primera vez a la iglesia no puede decir, ay, pues ya acepté a Jesucristo como Dios, Señor y Padre, ya soy cristiano. Cristianos instantáneos, como la marucha que le echas agua caliente y a los 3 minutos, ya empiezas a oler y dices, ay, está bien rica esa sopita. No hay cristianos instantáneos, ¿eh? No, el cristiano, caméllale y vas a ver las pruebas. Vas a ver que en ese caminar vas a tener enemigos, tu propia familia se te va a echar encima, te van a decir aleluyo, te van a juzgar, te van a criticar, y a ver si llegas. Depende de tu perseverancia, prueba tras prueba tras prueba, y tu fe tiene que ser también probada. Porque yo puedo decir que soy cristiano y me sé muchas citas bíblicas, y traigo mis tonos o mi macartas hasta juntas, las pongo. Y luego a lo mejor me compro la Harper ahí también para tener tonelaje. Sí, está bien que tengas varias Biblias. Pero cuando viene una pruebita, cuando viene una tentación, ahí se va a saber de qué estás hecho. Porque no vas a empezar y Mateo 5:5 dice esto. No. El diablo va a llegar y te va a decir, ahí está tu hueso. A ver, te pone ahí un mujerón, una cubana frondosa, morenaza, y te dice, pues invítame al cine. Y ahí está la prueba. En los hombres, en las mujeres, tendrán también sus pruebas, porque también hay galanes. Sale un galán,
de balneario, puede seducir, te habla bonito, te lleva un chocolate, qué linda estás, y mira, lástima que no soy tu amigo, y te invita a un café, vas, te invita al cine, vas, y te invita al hotel, y vas, y entonces se acabó todo, en un segundo. ¿Y dónde quedó la MacArthur, la Hartley? No me dejes caer en tentación y líbrame del mal. ¿O no? No temáis, manada pequeña, porque vuestro Padre le ha placido daros el reino. ¿Cómo podemos negar este reino? Todas esas bendiciones que Dios nos da. Y vamos a echar a perder todo lo que hemos hecho en el pasado. Nada más por una caidita, por un gustito que me voy a dar. Te voy a dar un gustito. Una cana al aire. Hijo, una canota, cana al aire, ni que nada. Echas a perder tu matrimonio. Echas a perder a la iglesia. Te llevas a tus hijos. Y chance y hasta a tus nietos. Te los llevas también así en una canita. Y luego, ¿cómo vas a resarcir el daño? ¿Qué le vas a decir al Señor? El Señor te va a perdonar. Pero todo el barajuste que hiciste, ¿cómo lo vas a arreglar? Es que se me chispoteó, le vas a decir como el Chavo del 8. Yo le decía una vez a un narco, tú te puedes salir de ahí de donde andas vendiendo toda esa porquería a Estados Unidos, pues te puedes hacer. Pero una vez que estés limpio y puro en una iglesia, ¿cómo le vas a decir al Señor? Oye, Señor, ¿cómo puedo resarcir el daño? Porque he envenenado a 200,000 familias en Estados Unidos, he invadido a Oregon y allá a North Carolina y a Vancouver, hasta Canadá llegaron mis drogas. He envenenado a muchos y muchos han quedado ahí en las drogas. Y también he destruido familias allá. ¿Qué le dirías tú al Señor? ¿Cómo vas a resarcir ese daño? Hay 10 Aves Marías y 10 Padres Nuestros. Me digas. No te va a alcanzar la vida por estar orando por todo eso que hiciste. No te va a alcanzar el tiempo. Imagínate qué deuda tan grande tienen esas personas. Y lo ven como si nada. Pues todo eso, hay gente que va feliz al infierno. Sabe que va al infierno y va feliz. ¿Reino? ¿Cuál reino? Este es mi reino. Siguiente metáfora. También la iglesia es considerada como un viñedo o rama muy pequeña. Una hojita que apenas se está prendiendo ahí del tronco. Juan 15:5. Conocemos la cita: yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Vosotros somos los pámpanos, dice ahí. Somos pequeñitos, a veces insignificantes, pero para Cristo somos de tan gran valor que a veces no nos damos cuenta que Dios verdaderamente nos ama. No nos damos cuenta. La iglesia de Cristo es un cuerpo encarnado en la tierra, y esta encarnación externa de Cristo es lo único que el mundo ve de Él. El mundo no ve a Cristo, pero ve a los cristianos. Por eso es importante tu testimonio, porque luego te dicen, pues tú estás en la iglesia y sigues igual, ¿eh? Yo no iré a tu iglesia porque pues creo que haces cosas peores que nosotros, que no vamos a la iglesia. Entonces, ¿qué atractivo hay? Ninguno. Por eso es importante dar un buen testimonio. Tú te puedes tomar una cerveza, pero si esa cerveza va a hacer caer a alguien muy nuevo o a una persona que está en clinque ahí en su fe, mejor no te la tomes. No va a ser que se caiga el hermanito o la hermanita. Mejor traigan un refresco negro pecaminoso, o un Boing, punto, o un B8 con limón y sal, y vas a ver qué sabroso te vas a ver. Hay cosas que podemos hacer, pero es mejor no hacerlas, porque podemos hacer caer a una persona débil en su fe. Todavía no tiene la potencia. Y regreso, y los miembros del cuerpo de Cristo, es decir, los elegidos, están unidos en una manera misteriosa e inexplicable que se acepta por fe sobrenatural. Y cuando un miembro de la misma deja
de funcionar o cae en pecado, todo el cuerpo se debilita. Si alguien está enfermo, pues nos compadecemos de él. Si alguien no tiene trabajo, nos compadecemos de él. Si alguien está pasando una prueba, nos compadecemos de él. Nada de que no, pues a mí no me interesa. Él allá son sus broncas. No puedes hacer eso. Tú tienes que ser sensible a lo que le está pasando a otros hermanos en la fe. ¿Qué podríamos decir que aquellos que están persiguiendo allá en Corea? O a los que están matando ahí en África. Cristianos que están matando en África por predicar. ¿Qué? ¿Vamos a permanecer como si nada? No. Tendríamos que estar por lo menos orando por ellos y decir, Señor, protégelos, cuídalos, que puedan salir del país para que sigan su fe. Pero muchas iglesias no lo hacen. Están pidiendo y bendición, y bendición, y bendición. Son egoístas. Son insensatos. No tienen amor por otros que están sufriendo. ¿Qué decir que un cristiano verdadero que está en la cárcel? Hay un documental ahí del Palacio Negro de Lecumberri. Véanlo. A la mitad de ese documental entrevistan a una persona y empieza a llorar. Es expreso, ya un anciano. Y va caminando ahí por los pasillos y se acuerda y dice, miren aquí en este rincón, una persona me predicó a Cristo y yo oré y él oró por mí y en ese momento me convertí, mi vida cambió, hasta la fecha sigo siendo cristiano, pero en ese rincón alguien me predicó y cuántas gracias le doy a ese predicador. Pero con unos lagrimones, dice, mi familia ya me había abandonado, mi propia madre me había abandonado, todos me abandonaron, pero Cristo no me abandonó. En una cárcel, hermanos. Esas cosas te simbran, ¿eh? Cosas que no valoramos. Yo he ido a muchas cárceles, ¿eh? Gracias a Dios, no por mi gusto. Porque hay pastores que no entran a las cárceles. Yo sí entro. Bendito sea Dios. Todavía estoy fuerte y joven. Y cuando entro a las cárceles me dicen, entro escoltado. Me dicen, si hay una revuelta, no hay garantía. Puede ser que no salgas. ¿Quiere entrar, pastor? Y vamos. Amén, hermano. Esa es la entrega. Esa es la fe. De todas maneras, me voy a morir. Con un catarrito me puedo morir, me caigo ahí en la regadera y ¡pum! Entonces, ¿qué? Mejor predica a tiempo y fuera de tiempo. Cada vez que un miembro de la iglesia camina en rebelión o desobediencia para con Jesús, todo el cuerpo tropieza. ¿Escuchaste eso? Todo, nada de que, aunque tú estés en el nivel 50 y otro esté en el nivel 1 y tú en el 50 caes, te llevas al del nivel 1 también. No creas que porque sabes mucho, porque tienes mucho tiempo, puedes caer. Tienes que tener cuidado, porque puedes caer. Ay, pero es que yo fui al seminario. Hasta con 20 seminarios puedes caer. Steve Lobson escribía libros. Ay, que estaba tan guapa la chamaca. ¿Sí? Y a ver, ¿dónde quedó todo? No me dejes caer en tentación y líbrame del mal. Hay otros que no caen con mujeres, pero ¿qué tal el billetuco? Van con los sacerdotes católicos, los narcos, y traen ahí unos cuernos de chivo, todos dorados, llenos de oro. Le dice, padrecito, bendígamelo para que pueda matar mucha gente. Y el padrecito dice, pues, $100,000. Aquí están, te los da, pero así con la mano en la cintura. Dinero de sangre. Los pagan y el padrecito dice, saca el agua bendita y le dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que te vaya bien, hijo. Que Dios te bendiga. En la Segunda Guerra Mundial, algunos sacerdotes bendecían las bombas. ¿Sabías eso? Para que cayeran
en países y destruyeran ciudades, niños, hombres y mujeres, obligados por el gobierno nazi. Un verdadero cristiano, no, sáquese que no voy a andar en eso, lo vamos a matar, mátenme, no voy a hacer eso. Esas son las convicciones que debemos de tener, porque somos un solo cuerpo, la iglesia está unida. Ay, pero es que a mí nadie me ve. Yo lo que hice lo hice allá en Chinconcuac. Allá en Chinconcuac también el Espíritu Santo te ve y ve lo que estás haciendo. Y te estás llevando a toda la iglesia allá en Chinconcuac. Yo pensé que en Chinconcuac ahí hasta me tapé con un cobijón. No sé si pues, con todo el cobijón allá te vio el Señor. No, ¿qué le podemos esconder al Señor? Nada. Cada vez que un miembro de la iglesia camina en rebelión o desobediencia para con Jesús, todo el cuerpo tropieza, y por el contrario, la parte positiva, cuando todos los miembros responden con fidelidad a la cabeza en obediencia a sus mandamientos, la iglesia da testimonio al mundo incrédulo y hace manifiesto el poder y la belleza y el resplandor de Cristo junto con todo su poder y gloria. No, la gente no ve a Cristo, ve a los cristianos. Y a veces el testimonio lo damos así como por de segunda. Te vean o no te vean, tú haces el bien. Te vean o no te vean. Porque tú dices, no me ve ningún ser humano. Te ven los demonios. Te ven los ángeles. ¿A dónde te vas a ir? Y si estás así en un lugar prominente, como el sacerdote Zacarías, pues ¿no subió Satanás a acusarlo? Y le dice, mira, este es impuro. Dice el Señor, sí, pero yo lo puedo purificar. Si yo quiero, yo lo puedo purificar. ¿Qué tanto cuidas tú tu pureza personal? Eres miembro de la iglesia, pero tú no tienes un auditor, pero tú debes cuidar tu integridad como creyente. La iglesia funciona mediante el uso de los dones espirituales de cada miembro del cuerpo y el cumplimiento y responsabilidad sobre la comunión fraternal y el ministerio de cada uno. Tú tienes un don y tienes un ministerio, tienes un trabajo dentro de la iglesia. Pues ese trabajo, aunque sea el más pequeñito, lo haces por amor a Cristo. Así vengas a limpiar esta bocina. Ya quedó bien limpiecita. ¿Sí? ¿Está bien? Pues ese trabajo tan pequeñito, Dios lo toma en cuenta. Porque lo haces para el Señor y los beneficiados es los hermanos de la iglesia. Cuando la iglesia es fiel, Cristo se manifiesta en toda su estatura plena por medio de su cuerpo terrenal presente. Se necesitan iglesias fieles, hombres fieles. Pero cuando es infiel, rebelde y con falta de compromiso y convicciones, el mensaje que se da al mundo es, escucha esto, es un mensaje depravado, distorsionado, pobre, y la iglesia se debilita y Cristo es deshonrado. Yo pensé que el testimonio no era tan importante. Por tu testimonio, o corres a los de afuera o los atraes. Depende cómo te portes. Luego vemos el pescadito. El pescadito en el coche. Algunos traen un pescadote, pero grande. Yo, si tuviera coche, le pondría un diablo. Y le pondría en proceso de santificación. Porque luego ves a esos que traen el pescadito. Híjole. ¿Cómo manejan? ¿Darán testimonio de que son cristianos los del pescadito? Mira, mejor no le pongas pescadito a tu coche porque el que está evangelizado es el coche, no tú. El coche está quietecito y nada más lo agarras tú y, híjole, parece que se suben hasta 7 demonios ahí. Órale, vamos al reventón ahorita. ¿Y cómo manejas? Te sientes Mad Max ahí. Y si alguien se trata, dice, ¿qué no estás viendo? Llevo mucha prisa. Y hasta sueltas ahí alguna majadería. O con alguien que se atraviese, tú vas derechito, se te atraviesa alguien, te prendes, pero... ¿Y dónde quedó el pescadito?
¿Dónde quedó la teología? ¿Dónde quedó el sermón? ¿Dónde quedó el fruto del Espíritu? Desde que salgo, mejor dile, Señor, te doy gracias, llévame y tráeme con bien. Si sale ahí algo, Señor, dame tu paz. Porque de que te va a salir alguien por ahí. Quiero hablarte ahora de Pablo, el autor de la carta. ¿Cómo voy de tiempo, por cierto? ¿Voy bien? ¿Sí? Ok, ya me dijeron que voy bien. Esa carta a los Efesios la escribió Pablo, cuyo nombre original fue Saulo. Era de la tribu de Benjamín y probablemente recibió su nombre en memoria del primer rey de Israel, Saulo. ¿Tú te acuerdas? La época gloriosa de los reyes. Era Saúl, David y Salomón. El nombre más sobresaliente de la tribu en toda la nación de Israel fue Saulo. De joven recibió una extraordinaria enseñanza en el área de humanidades de su época. Sus papás procuraron llevarlo a un buen colegio. Ahora lo que llamamos un buen colegio. Incluso era políglota. Sabía varios idiomas. Yo con trabajo sé el español. Y luego tengo unas faltas de ortografía, pero pésimas. Una vez mi maestra de gramática me dice, usted es de los hombres que tiene que cargar un diccionario, como la Nacasia y la Nacaranda. Y yo dije, sí, cierto, tengo que cargar un diccionario, porque tengo unas faltas de ortografía pésimas. Regreso a Pablo, pero su erudición mayor la recibió como estudiante de la Torá. Cuando yo empecé a estudiar la Biblia me di cuenta que como el Espíritu Santo se hacía presente, empecé a notar que comprendía mejor, que entendía mejor, que se me abría el entendimiento. Y dije, caray, ahora que estoy estudiando la Biblia entiendo muchas cosas y cuando abarco materias seculares las entiendo mejor. Me puse yo a leer ahí mis libros de contabilidad viejitos, ya los entendía mejor. ¿Por qué? Por el poder del Espíritu, nada más y nada menos. Así le pasó a Pablo. Uno de sus maestros fue nada más que Gamaliel. Es el equivalente a que si te hubieran dicho, pues a mí mis papás me llevaron ahí a Estados Unidos y estuve estudiando con John MacArthur desde chiquito. Un privilegio. Un verdadero doctor y erudito de la ley de su tiempo. Y mira lo que dice Hechos 22:3. Anótalo nada más. De cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Pues ahí está diciendo, miren, en todas las universidades hay doctores, hay maestros. Tú llegas a la UNAM y hay maestros de anatomía, de fisiología, de higiene, y dicen, este es doctor en anatomía. ¿Por qué? Porque no solamente conoce bien la anatomía del cuerpo humano, sino que ha descubierto nuevos fármacos. Él se metió en el área de la química y descubrió nuevos fármacos. Tiene 40 años estudiando nada más el señor y de vez en cuando da una clase. Tú vas a un hospital y hay un jefe en cada área. Llegas ahí al listo, al Seguro Social, dice, pues hay que esperar a que baje el jefe de ortopedia. Y es un viejito ahí. Pues ese viejito nada más convierte, debe decir, no, pues este necesita esto y esto. Sí, nada más convierte. Un erudito en la materia. Qué bueno que hay maestros para todos. A esos debemos de pegarnos. Pablo está dando aquí sus credenciales. Yo te estoy hablando de él. Entonces, estamos viendo que tuvo un maestrazo. Con el tiempo parece que se convirtió en un rabino. Y no en cualquier rabino, en un rabino prominente de su época. Por los dones que le fueron otorgados. Idiomas, preparación y cultura general. Fue miembro del Sanedrín. El Sanedrín es un grupo nada más de 100 judíos piadosos, temerosos de Dios, conocedores de la Biblia, escogidos, que llevan todo el gobierno de la sinagoga. Cuando se va a hacer algo, esos 10 rabinos se juntan y determinan qué es lo que se va a hacer. Es el gobierno. Pablo era uno de esos.
Y no en cualquier ciudad, en Jerusalén. Ay, yo soy del Vaticano. Está bien, allá quédate, en el Papa. Posiblemente Pablo estuvo casado y enviudó, posiblemente. Y con mucha seguridad fue el líder anticristiano más aferrado e inquisitivo de su tiempo. No hubo otro como él. Él sí andaba persiguiendo cristianos. El de mayor vehemencia, odio y ofuscación dentro del judaísmo. Odiaba a los cristianos. Hechos 22, 4, 5, anótala, yo la voy a leer. Mira cómo Pablo es de esos hombres que dice, yo no escondo mi pecado, no escondo. Hay unos que dicen, ay, que no lo sepa la iglesia, que no lo sepa mi vecina. Si ya sabemos quién eres, ya sabemos lo que hiciste, ¿por qué escondes tu pecado? Dice Pablo, perseguí yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y a mujeres. Mira nada más. Como el sumo sacerdote también me es testigo. Y todos los ancianos, ¿por qué? Porque pertenecía al Sanedrín, de quienes también recibí cartas para los hermanos y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén también a los que estuviesen ahí, para que fuesen castigados. Los azotaban 40 azotes, y al que se ponía bronco, al circo romano. Órale, no había medias tintas. A eso se dedicaba Pablo. Él pensaba que estaba bien, Él pensaba que estaba bien. A otros, échenle brea, amárrenlo ahí en una esquina de Roma y préndalo en la noche para que alumbre la calle. Un farol humano. A eso se dedicaba Pablo. Aunque era políglota, era del Sanedrín, y con Gamaliel, para el Señor lo veía y dice, todo eso que haces, para mí es basura. Tú crees que estás bien, pero para mí es basura. Prosigo. Pablo aborrecía a todos los seguidores de Cristo, de manera apasionada. Fue un inquisidor de su tiempo, un tipo de Torquemada, y se encontraba camino a la ciudad de Damasco cuando es topado por el mismo Señor Jesucristo. Fue humillado por completo, escucha esto, Pablo tuvo que ser humillado y se quedó ciego por un tiempo, de manera sobrenatural y poderosa, fue llamado de manera directa en una revelación personal propia de la época apostólica, solo de la época apostólica. Hechos 9:1-8, te la leo. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, contra los cristianos, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algún hombre o mujer de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo a tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y él dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Nosotros cuando no conocíamos a Jesús, lo perseguíamos. Fuimos igual que Pablo, rebeldes, inquisitivos, contumaces. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Coces son topes, toparte ahí. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Mira qué humillación para él. Con todas las credenciales que traía, el Señor en un ratito te humilla. Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes de hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, como un invidente, así humillado lo metieron a Damasco. ¿Dónde quedaron las credenciales, Pablo? Eres del Sanedrín. Tu doctrina que te la enseñó Gamaliel. Por eso es que Pablo dice en otra parte, dice, todo eso para mí es basura. Comparado con Cristo, todo eso es basura. A partir de ese momento, su orgullo personal
fue hecho polvo. Cuando estuvo en Damasco, 3 días sin comer ni beber. Fíjate, estuvo 3 días, ahí hay un paralelo con los 3 días de Cristo. Y Ananías, fíjate, un humilde cristiano oró por él. El más pequeño de los cristianos de Damasco ora por Pablo. Y ahí le es mostrado su ministerio. Pero si tú recuerdas, el primero que oró por él, ¿quién fue? No le tomes en cuenta este pecado. ¿Quién fue? ¿No se acuerdan? Lo estaban apedreando. De tip ahí de Dopingüe, se los dejo de tarea. Bueno. Hechos 9:15, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este. Decía, pero yo no quiero orar por él porque anda persiguiendo cristianos. Tú ve, porque es instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, mira, de los no judíos, y de reyes y de los hijos de Israel. 3 grupos. Pero él dice, si los reyes no quieren, no importa. Si los judíos no quieren, tampoco importa. Me voy a los gentiles. El hombre más preparado que Dios tuvo en esa época, nos lo dio a nosotros, a los gentiles. Esto es una bendición, porque tenemos sus 13 cartas. Ahí está. Y una que se perdió por ahí, en Corinto. Posteriormente enseñado en el cristianismo por discípulos del Señor en esa ciudad. Mira, su primer encuentro fue ahí en Damasco, y los hermanos de Damasco le enseñaron el cristianismo, y no tardó en comenzar a predicar. No crean que es como nosotros, que dice, ay, pues ahora que me jubile. Ay, no me digas, pues, falta un buen. Pues ahora que me vuelva a casar, que vuelva a hacer mis votos. Y le empiezas a dar largas y largas y largas al Señor. Y Hechos 9:20, mira cómo dice Pablo. Enseguida, lueguito, de inmediato, predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. ¿A qué te esperas tú a predicar? ¿Qué estás esperando para irle a tocar a un vecino, invitarlo? 10 minutos, róbale a tu vecino y dile, mira, te invito a mi iglesia, a que conozcas. Durante su ministerio inicial, Saulo fue conocido como Pablo de Tarso. El hombre nuevo adoptó un nombre nuevo. Hechos 13:8-10. Pero le resistía Elimas. ¿Te acuerdas que hubo una pelea con un brujo, el mago? Pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, también llamado Pablo, ahí está, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo, ¿a quién le dijo? A este Elimas, al brujo, oh lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? No tenía pelos en la lengua. Ay, pues, ¿qué va a decir? Que diga lo que sea. Lo estás exhortando. Le tienes que hablar con la verdad. Ayer estaba yo hablando con un pastor y me decía, oye hermano, tengo miedo de hablar la verdad porque siento que no me van a entender. Tú di la verdad, les guste o no les guste. Y si se te va la gente, que se vaya. No porque no los amemos, porque la misma Biblia dice que los que conocen la voz de Dios lo van a seguir. Tenemos esa garantía. El que conoce la voz de Dios lo va a seguir. El que no quiera, pues se va a regresar al mundial. Yo a muchos les digo, pues regrésate allá con el padrecito, le besas la mano, párate, siéntate, la homilía, el salmo responsorial, el evangelio, y te vas, adiós. No hay compromiso, no hay estudio bíblico, puedes hacer lo que se te pegue la gana, vas a las fiestas que quieres, puedes ser narco, puedes ser homosexual, pues no sé, si te sientes perro, pues ladra, no hay problema también, aquí aceptamos a todos. Y aquí no. Aquí, acuérdense, santidad a Jehová. Cada vez que te ves en el espejo, cuando te estás lavando los dientes y te estás rasurando, ponte aquí, nada más así para acordarte, santidad a Jehová, para ver cómo te ves. Y dices, hijo, haz ese experimento y vas a ver que
Te van a dar así, como dicen los poligloses, ñáñaras. Por eso es que cuando subimos a un púlpito, si vas a llevar el culto, o si vas a predicar, pues ¿cómo tienes que estar? ¿Cochambroso y apestoso? No. Es estar limpio para que Dios te utilice, porque vas a ser instrumento útil en las manos de Dios. Ya en Antioquía, te sigo hablando de Pablo, durante su ministerio como pastor misionero, el Espíritu Santo le envió a Bernabé para que se cumpliera lo que dice la Escritura: no vayan solos, vayan de dos en dos. Pero es que yo soy el super archi mega recontra misionero y voy a ir solo. No vayan solos, vayan de dos en dos. Para que el evangelismo cundiera, se trataba de eso, emprendiendo la obra más grande de la historia del cristianismo prematuro. Si vemos los frutos de Pablo, Pablo fue un instrumento especial hacia los gentiles. Pero ¿cómo trabajó Pablo? Si tú lees el currículum ahí de Pablo, la verdad se ve uno pichoncito, ¿eh? No estamos haciendo nada comparados con él. Ahí vamos, no es malo, pero ahí vamos. Romanos 11:13. Porque a vosotros hablo, gentiles. Romanos 11:13. Por cuanto yo soy apóstol a los gentiles y honro mi ministerio. Dice, no me achico, aunque vaya a predicarle a los no judíos, no hay problema, voy con todo gusto. Esto que yo te platiqué de Pablo es nada más un panorama. Este es el hombre que escribió la carta a los Efesios. ¿Qué te parece su tonelaje, su biografía ahí sintetizada? Como parte final, ya para acabar, destino y fecha de la carta a los Efesios. Destino y fecha de la carta. Esto ya te había yo hablado al principio, pero te lo vuelvo a recordar. Desde una prisión y mazmorra romana, Pablo escribió a la iglesia de Éfeso. No estaba bajo condiciones normales como nosotros. Le voy a escribir una carta a mi esposa. Escríbela. Pero pues, no es lo mismo que estuvieras en una cárcel a que estuvieras ahí a un ladito. Entre el año 60 o 62 después de Cristo. Efesios 3:1 dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Por la predicación. Pablo estaba tan lleno del Espíritu que aún en sufrimiento animó a la iglesia a seguir adelante. Creyentes a quienes había pastoreado y les eran familiares. Él había sido pastor ahí por 3 años en Éfeso. Y sale otra vez como misionero. Lo encarcelan y les escribe. Dice, no crean que porque estoy en la cárcel se van a deshacer de mí. Sigo siendo su pastor. Y hay pastores que con cualquier cosita, ya me voy a bajar. Ya no puedo. Es que esto y es que el otro. Enfermo o sano, tienes que predicar. Estás pasando prueba, más a todo dar. Para que prediques chido, como al Señor le gusta. Porque si no, entonces, ¿qué sentido tiene? Muchos eruditos consideran que esta epístola circuló también en la iglesia de Esmirna, Pérgamo, Teatira y Sardis, que son las que están alrededor de Éfeso. Pudo ser que la carta llegó primero a Éfeso y luego circuló a otras iglesias. ¿Qué se hacía? Cuando una carta de Pablo llegaba, se leía completa en la iglesia, ¿eh? No era como Efesios 1:1, no. Esta carta se la leían completa y luego si quedaba duda, alguien quiere leerla nuevamente y se volvía a leer. Hay veces que leer una carta completa llevaba 3 horas. Porque alguien le explicaba, bueno, Pablo dice esto por esto y por esto, por esto. No había, Efesios 4:1, no. Corridita. Ahora porque ya nos vamos con más estudios bíblicos. Pero se leían las cartas, era la predicación de ese tiempo. Era la autoridad del Espíritu Santo de ese tiempo. Los primeros 3 capítulos de la carta hacen énfasis en la doctrina aprendida, lo que hemos aprendido. Y los últimos 3 capítulos se enfocan en la conducta del cristianismo, lo aprendido puesto en práctica. Es decir, la primera mitad es teología pura, los 3 primeros capítulos.
Y la segunda es practica la teología. ¿Alguna pregunta?